amigos que nos escuchan a través de la Radio Vida. Creo que John Gunter nos tiene por allá en la Radio Vida, así que bueno, gloria a Dios por John, por Juanito. Romanos capítulo 3, puede indicar con un amén cuando lo haya encontrado, o ya se ven más junticos. Romanos 3. Pero vamos a leer estos dos versículos. Dice versículo, ¿qué dije? 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre o por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y una vez más nos ponemos en tus manos para que podamos entender, aprender o recordar lo que tú has hecho por nosotros cuando pensamos en la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. En nuestro último estudio, hablando de la naturaleza de la expiación, terminamos hablando de la obediencia pasiva, la obediencia activa de nuestro Señor y Salvador. Y dentro de la obediencia del Señor hablamos de, o mencionamos 4 aspectos que son importantes: sacrificio, propiciación, reconciliación y redención. En la parte final de nuestro estudio, en nuestro estudio pasado, hablamos del sacrificio de nuestro Señor. Miramos el dolor de Cristo en la cruz. Miramos que Él se presentó como sacerdote y como ofrenda. Y dijimos que todos los sacerdotes en el pasado y los sacrificios simplemente eran una sombra del sacrificio que Jesucristo realizaría a favor de su pueblo. También hablamos de 2 Corintios 5, 21, que es un pasaje que claramente resume lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces nos dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que Cristo, siendo santo, inocente y justo, cargó todo nuestro pecado, enfrentó la maldición, la culpa, el desprecio, el abandono que tú y yo merecíamos. Y todo lo hizo simplemente lo hizo en obediencia, una obediencia total. Eso hablamos a grandes rasgos haciendo un repaso de lo que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar del otro aspecto. Ya hablamos de sacrificio, vamos a hablar del aspecto de la propiciación. Propitiation. Vamos a leer, quiero leer 3 versículos que expresan claramente o nos presentan la obra de Jesucristo en la cruz como propiciación. Lo vamos a leer y luego vamos a irlos mirando uno a uno a medida que vamos en el estudio. El primero pues ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto los pecados pasados. Creo que, bueno, mejor no creo. Mejor leamos primero de Juan 2:2, el otro pasaje. Primera de Juan 2:2. Ya hace unos años ya creo que tuvimos la oportunidad de estudiar esta epístola versículo por versículo y explicamos más a grandes, más profundamente este versículo. Pero mire lo que dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Creo que este también es un pasaje muy conocido, pero solamente a veces conocemos la primera parte. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y miren lo que hace. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que estos tres pasajes que acabamos de leer, claramente muestran cómo se aplica a la obra de Cristo, o cómo se aplica, sí, cómo la obra de Cristo es vista desde la propiciación, ¿no? Desde el sacrificio, desde la propiciación. Ahora la pregunta es, ¿qué significa propiciación? ¿Qué significa propiciación? Ajá. Aplacar. Voy a poner aquí uno. Esa palabra es medio complicada. Pacificar, no esta que estoy diciendo, sino propiciación, ¿no? Pacificar, a ver, lo miro bien, no sé, para pacificar y conciliar. Conciliar. También sacrificio, ok. Bueno, lo traduce sacrificio ahí la palabra propiciación, ¿cierto? Ok. También en el Antiguo Testamento se encuentra otra palabra que es cubrir. Es cubrir. Y hay tres cosas que podemos pensar, ¿no?, cuando miramos esta palabra cubrir. Y lo primero es que el cubrimiento o el cubrir se refiere al pecado. En la propiciación, cuando hablamos de cubrir, está cubriendo el pecado. ¿Qué más cubre? En segundo lugar, el efecto de este cubrimiento es la purificación y el perdón. Y en tercer lugar, el cubrimiento, tanto el cubrimiento como los efectos se llevan a cabo en la presencia del Señor. Y podemos pensarlo en dos maneras, ¿no? Uno que cubre el pecado y en la otra manera es que como que quita a la persona que ha pecado de la mirada del Señor. Propiciación, como mencionamos, o propiciar, significa aplacar, pacificar, conciliar. Y la propiciación presupone,
Usted pregunta, pastor, ¿qué es prosuponer? Es como admitir. Entonces, la propiciación admite la ira de Dios y el desagrado de Dios. Entonces, la propiciación presupone la ira de Dios y el desagrado de Dios, y el propósito de la propiciación es quitar ese desagrado o quitar la ira de Dios. Entonces, cuando pensamos en la propiciación, lo que estamos diciendo es que Cristo propició la ira de Dios, o Cristo aplacó la ira de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de propiciación, estamos diciendo de que Cristo propició o aplacó la ira de Dios que estaba sobre su pueblo. Esto nos lleva a pensar, por ejemplo, en la oración del publicano. Ustedes recuerdan la oración del publicano, estaba el fariseo orando y estaba el publicano orando allá en Lucas 18, 19. Y dice que oraba, el publicano oraba: Dios, sé propicio a mi pecador. Interesante que cuando yo estaba buscando esta palabra propicio en inglés para tratar de preparar a la que iba a interpretar en inglés, para tener la idea un poco más claro, busqué varias veces la versión en inglés y todas las versiones decían básicamente que él clamaba para que Dios tuviera misericordia de él. Así que en inglés creo que lo traducen misericordia. Entonces, él clamaba: Dios, sé propicio a mi pecador. O ten misericordia de mí, que soy pecador. Vamos a mirar un poco el trasfondo de la propiciación. Vaya a Éxodo capítulo 25, versículo 19. Éxodo 25, versículo 17. Y dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces el pasaje nos está diciendo que Dios ordena que se haga una tabla de oro, y esta tenía que estar puesta sobre el arca. Y sabemos que había dentro del arca, ¿no? Usted sabe que yo no soy muy buen dibujante, pero pues ya es pretenda de que este es el arca, ¿no? ¿Qué había dentro? ¿Estaba la qué? La ley. Entonces el propiciatorio iba a ser, si usted me permite ponerlo de otra manera, la tapa, ¿no? Ahí está, algo así. Más o menos, pues. Ahí está. Yo no soy muy buen dibujante, pero por ahí más o menos queda, ¿no? Ya usted ya le usa más la imaginación. Pero haga cuenta que esa es la tapita. Entonces esta parte de aquí, la tapa, era lo que iba a ser el propiciatorio. Vaya a Levítico 16. Y vamos a leer Levítico 16, versículo 14. Yo debía haber buscado mejor una fotico, pero bueno, ya por otro día. Bueno, sí busqué unas, pero ninguna me gustó de las que vi, entonces por eso no la traje al último. 16, versículo 14. Y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará
con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriente. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre dentro del velo adentro, y harás de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirás sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harás también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, los pasajes que acabamos de leer se nos dice que se rociaba la sangre sobre el propiciatorio, ¿no? Sobre la tapita esta, pues aquí está. Ahí se rociaba la sangre. ¿Cómo? Ah, bien, está la foto. Bueno, ahí está, es bueno, será el arca, ¿no? Entonces la tapita donde dice Levítico 16 arriba, el propiciatorio, ahí está la tapita, era el propiciatorio, ahí se rociaba. Y sabemos, ¿no?, que esa sangre que era rociada y los holocaustos o los sacrificios que se hacían eran el tipo de expiación que Jesucristo iba a hacer cuando Él viniera. Entonces la sangre que era rociada sobre esa tabla de oro, el propiciatorio, nos permite ver algo. Era la sangre que cubría la iniquidad delante de Dios y delante de su palabra, porque no, la ley estaba en la parte la parte de abajo. Entonces Cristo vino a ser ese propiciatorio, esa tabla de oro, si usted lo quiere llamar de esa manera, quien con su sacrificio satisfizo completamente las demandas de la ley. Y con su vida cubrió todas las transgresiones, y por tal razón tú y yo encontramos ¿qué? Justicia en Él. Entonces Cristo con su sacrificio, con el derramar de su sangre, satisfizo, o satisfació completamente las demandas de la ley, y no solo las demandas de la ley, sino también que la ira de Dios sobre el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la propiciación? Y lo estábamos cantando hace un rato. ¿Qué vemos? Se lo voy a copiar. Vemos el amor. Vemos el amor. El amor de Dios al dar a su Hijo. En la propiciación vemos el amor eterno e inmutable de Dios al dar a su Hijo. Pero sin embargo, Dios no deja de ser un Dios de ira. Su ira santa y justa está sobre los pecadores. Habacuc 1, versículo 13, un pasaje también conocido, dice que es muy santo, Dios es muy santo para ver qué pecado. Si Él es un Dios de amor, y quizás esto es para aquellos que quizás no están en Cristo. Si Él es un Dios de amor, en su amor envió a su Hijo a morir, pero Él sigue siendo un Dios de ira. Todo aquel que no esté en su Hijo va a ser producto, o va a ser, no, producto no va a ser, acreedor, o va a recibir la ira de Dios.
Entonces, por medio de la propiciación, por medio de la propiciación, por medio de la propiciación, Dios propicia, vamos a usar esa palabra, propició su propia ira, o calmó pues entonces su propia ira. Y ese amor expresado, ¿no?, en el sacrificio de su Hijo, tiene como propósito mostrar su santidad, su gloria y su justicia. Porque a veces la gente piensa que amor significa simplemente es pasar por alto el pecado y listo, hagamos de cuenta que nada ha pasado. Y eso no es amor, porque entonces estaríamos erradicando la justicia, ¿no? La justicia es que alguien tiene que hacerse responsable o pagar por eso. Nada es gratis. Alguien paga. Ah, no, yo fui a la escuela gratis. Bueno, usted cree que fue a la escuela gratis, pero alguien pagó para que usted fuera a la escuela gratis. Que usted no sabe quién pagó, alguien pagó. Si no, en los impuestos, pero lo que sea. Por ejemplo, mejor no dejo ejemplo, pero alguien pagó. Así que, por medio de la propiciación, Dios aplaca o calma su propia ira, pero con el propósito de mostrar su santidad, su gloria y su justicia. Vamos a 1 de Juan 4, versículo 10. Una vez más, uno de los pasajes que a veces mencionamos mucho, donde se nos dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, yo creo que aquí no hay nadie que tenga la duda de que crea de que Él ama a Dios porque somos demasiado amorosos. No, nuestro amor es una respuesta al amor que Él ya nos dio. ¿Y cómo nos amó? Dice aquí el versículo, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos el amor de Dios, vemos la ira de Dios aplacada por medio de la obra en la cruz del Calvario. Así que yo podría decir, ¿no?, que el amor es la base sobre el cual opera la propiciación, o sea, el sacrificio. Y todo esto es una obra de gracia. Yo creo que cuando nosotros entendemos esta verdad, nuestro enfoque cambia de lo material o de lo temporal a lo espiritual, que es eterno. Hay personas que dicen, yo amo al Señor porque Él ha sido bueno conmigo, me ha dado una buena familia, un buen trabajo, Él siempre me cuida y siempre me protege. Y yo diría, bueno, eso es bueno que usted piense eso. Pero cuando uno mira la Escritura nos dice que si tú y yo queremos ver el amor de Dios, quiere ver la bondad de Dios, hay que mirar la propiciación que Él hizo al enviar a su Hijo a la cruz. La semana pasada lo miramos en que Jesús nos mostró su amor, en que obedeció y que se sacrificó. Ahora le estoy diciendo es que Dios muestra su amor en que Él permitió, ya no es el Hijo, sino es el Padre, dejó que el Hijo viniera para que hiciera una labor de sacrificio, para que su ira fuera aplacada. En esto consiste el amor. O sea, no hay que mirar únicamente las cosas materiales, sino que hay que mirar la provisión espiritual que tenemos en Dios.
lo que tenemos en Dios, en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que lo estábamos cantando hace un rato, ¿no? Su sangre abrió el camino. O sea, su sacrificio abrió el camino y nadie lo podrá, lo podrá sacar. Entonces es allí donde se refleja ese amor del Padre al darnos a su Hijo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo he dicho, lo digo una vez más. Porque Él aplacó su propia ira al darnos lo que viene de Él, su propio Hijo. Es como si usted, que es padre, a veces lo pongo de esta manera, alguien hizo algo contra usted y usted está molesto por eso, y usted dice alguien tiene que sufrir, ¿no?, las consecuencias de eso, y su hijo venga y diga, no papi, no se preocupe, yo me hago responsable por lo que esa persona le hizo a usted. Bueno, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Le dijo al Padre, mire, yo me hago responsable. Yo voy a la cruz, pago el precio para que tu justicia sea cumplida. Y todo el que ponga su confianza en mí va a ser justificado, hermano. Creo que esto es maravilloso. Por la sangre o por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio, es que vamos a alcanzar justicia. Y lo digo a aquellos jóvenes, niños o adultos que están aquí, que posiblemente pueden estar pensando, es que mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Es algo personal. Esto no es hereda. O sea, no es una herencia. Usted tiene que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento y confesarlo como Señor. Reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz a favor suyo. Entonces, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo se puede negar la obra expiatoria de Cristo? Porque algunos han negado la propiciación de Cristo. ¿Cómo se puede negar? Bueno, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Cuando confiamos que por nuestros propios actos podemos alcanzar el perdón de Dios. O con nuestros propios méritos, llamémoslo de esa manera. Cuando usted confía en sus propios méritos, en sus propias obras, pues está negando la obra expiatoria o la propiciación de Cristo. Otra forma de negarla es agregando al sacrificio de Cristo otras cosas. Por ejemplo, los judaizantes, los antiguos y los modernos, son expertos en agregarle cosas a la obra de Cristo. Sí, usted crea en Cristo, pero también tiene que hacer esto y entonces va a encontrar salvación. Una de las olas de la Reforma habla de solo Cristo. Es decir, solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario nos da salvación. No le añadas más nada. No es Cristo más, es que Cristo hace el 99% y tú haces el 1%. No. Cristo hizo el 100%. Yo tengo que creer en lo que Él hizo. Otra vez, ¿quiere ver el amor de Dios? ¿Quiere ver la bondad de Dios? Bueno, miremos lo que pasó en la cruz. Miremos cómo Dios, en Juan 3:16, que lo conocemos de memoria, entregó a su Hijo para aplacarse a sí mismo su ira. Entonces, solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo, de más nadie. Romanos 1:18, vaya Romanos 1:18. Romanos 1:18.
¿Lo tiene? Dice, porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay cosas que usted y yo quizás no podamos entender 100%. ¿Cómo es que Dios obra contra el pecador? O sea, quizás no lo podemos entender. A veces nosotros decimos que hubo un terremoto y ¡ay! Pero es que eso es Dios, el juicio de Dios. No sé, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo prefiero guardar silencio. Quizás no lo entendamos a cabalidad, no lo entendamos al 100%. Pero de que Él está irado contra el pecador, todos los días lo está. Mira lo que sigue diciendo el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A veces la gente, y es una de las preguntas que normalmente la gente contesta, pastor, ¿y qué de esas personas que nunca les han hablado del Evangelio? Bueno, de pronto no les han hablado de la obra de Jesucristo, pero cuando yo miro este pasaje, dice ahí claramente que Dios se les ha manifestado. Mire, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los mostró. ¿Cómo se lo mostró? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que la grandeza de la creación de Dios le presenta a todo ser humano, hay un creador. Por lo tanto, no tienen excusa. No va a haber excusa delante de Dios. Yo me puedo excusar delante de mi papá, de mi mamá, del jefe, del esposo, de la esposa, del que usted quiera. Usted le puede dar la excusa que quiera. Pero delante de Dios no va a haber excusa. En todas las áreas, o sea, el pecador no va a poder justificar, yo no sabía. Y el creyente, cuando tenga que dar cuentas delante de Dios, tampoco se va a poder excusar en otro creyente, porque Dios le va a decir, en la escritura estaba escrito. Entonces, hermano, el juicio de Dios contra el pecado básicamente es su ira. Y cada persona que no está en Cristo, y los niños, jóvenes, adultos que me están escuchando, cada persona que no está en Cristo no pasará el juicio de Dios. No va a pasar. Toda persona que no está en Cristo no va a pasar el juicio de Dios. Es decir, el día que tengas que dar tu cuenta a Dios, si tú vas sin Cristo como tu abogado, como tu representante, no vas a pasar el juicio, serás condenado. Ahora yo le hago esta pregunta a aquellos que no están en Cristo. ¿Estarás tú preparado para enfrentar el juicio de Dios? A veces la gente, o todos los que por alguna u otra razón hemos tenido que ir delante de un juez, los jueces humanos imponen. O sea, ellos, su aspecto da como especie de temor, ¿no? O sea, ay, tengo que ir donde el juez, tengo que ir a la corte y la gente... Un hombre como usted y como yo,
O se lo pongo de otra manera. Entonces, porque al punto dice, yo nunca, es como cuando el maestro le dice, necesito hablar contigo. Uno dice, o se lo pongo en los dos términos. Porque normalmente dice que cuando usted se hace aquí, el pastor le dice, necesito hablar contigo después del servicio. La gente empieza, uy, ¿y qué he hecho? ¿Y qué? Y empieza la gente a hacer cuenta de, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Bueno, si delante de los hombres nos sentimos intimidados cuando alguien que tiene mayor autoridad que nosotros quiere hablar con nosotros, y si lo dice serio, imagínese delante del Dios justo. Porque ante el pastor, del que sea, yo le puedo echar un cuento y mientras no tenga mucha evidencia me le puedo salir por los lados. Pero delante de Dios no le podemos salir. Y si usted cree que le puede salir, pues lea el Salmo 139 y luego me cuenta. Solo hay una forma, estimado amigo que está sin Cristo. Solo hay una forma de pasar ese juicio. Y es que hayas confiado en lo que Dios ha provisto para aplacar su propia ira. ¿Qué fue lo que Él provió? Su Hijo. Él envía a su Hijo a tratar con el pecado. No hay otra opción. ¿Cómo Dios muestra su amor? Enviando a su Hijo. ¿Cómo trata? Aquí me pongo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo trató Dios con el pecado de su pueblo? Bueno, enviando a su Hijo. Entonces la propiciación hace que el amor y la misericordia de Dios se vean claramente. Porque nos demuestra el precio que implica aplacar el pecado. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que, como creyentes, tener bien en cuenta. O sea, uno dice a la gente, es que la salvación es gratis. Bueno, tú y yo la recibimos con gratis, pero el precio de esa salvación fue alto. ¿Cuál fue el precio de esa salvación? ¿Cuál fue el precio? La sangre de su Hijo. Y cuando digo yo la sangre de su Hijo, estamos diciendo, no, que es la muerte o el sacrificio de su Hijo. Ese fue el precio. Entonces, la gloria de nuestro Dios es mostrada o ilustrada en lo que su Hijo sufrió para que el Padre pudiera perdonarnos. Ahí vemos la gloria de la cruz. Y creo que lo hemos dicho algunas veces y lo voy a volver a mencionar. Satanás no será salvo. Los ángeles caídos tampoco serán salvos. Pero Dios en su amor ha decidido salvar a quienes ha determinado que sean su pueblo. Es un amor intencional. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Entonces nadie puede poner en duda el amor de Dios. Yo creo que la gente normalmente dudan del amor de Dios o dudan de la existencia del amor de Dios por causa de las guerras. Ven la pobreza, no sé, en África y todos estos continentes. Aunque bueno, la pobreza no solamente en África, ¿no? También en Haití hay pobreza. Pero ven esa pobreza y entonces comienzan a dudar del amor de Dios. Las enfermedades a nivel mundial, cuando estaba ahorita la pandemia está de moda, ¿cómo se llama el virus el COVID-19? Muchos dudaban del amor de Dios y dicen, si Dios existiera, ¿por qué hay tantos niños pobres? ¿Por qué hay tantos niños que aguantan hambre? Y aquí es donde la gente saca a relucir la famosa foto de ese niño que estaba allí casi listo a morir y este ave de rapiña listo para empezar. Y entonces la gente empieza a sacar todo eso para
para cuestionar la existencia de Dios. Si Dios realmente existiera, ¿por qué pasan estas cosas? Ahí es donde yo siempre digo que sale a relucir el pecado nuestro. Porque todo lo que pasa es consecuencia al pecado que los seres humanos hemos cometido y siempre queremos culpar a alguien más de nuestro pecado. Pero la respuesta bíblica, aparte de que esto es consecuencia del pecado, cuando pienso en la pobreza, bueno, mejor no lo digo la respuesta, bueno, digamos lo que dice la Escritura. La Escritura dice, a los pobres siempre los vamos a tener. Siempre va a haber alguien que va a estar aguantando hambre. ¿Por qué? ¿Discriminación? No, eso no es discriminación. Eso es consecuencia al pecado. Adán le dijo, con el sudor de tu frente, ahora te vas a ganar el sustento. Consecuencia del pecado. No es que Dios no exista. Pero cuando la Escritura nos llama a mirar el amor, la bondad de Dios, no me manda que yo mire las catástrofes mundiales, sino que me manda que yo mire lo que pasó en la cruz del Calvario y lo que pasó antes de la cruz del Calvario en la eternidad pasada, donde me muestra el amor de Dios como la máxima evidencia. El Padre entregando a su Hijo y el Hijo muriendo para poder perdonar pecados. Dios dice, vean mi amor. Vean cómo aplaqué mi propia ira enviando a mi Hijo. Miren cómo mi Hijo llevó el castigo de mi pueblo, de tu maldad. Y ahora esto es algo que con nuestros ojos humanos y con nuestro entendimiento terrenal no lo podemos alcanzar a entender. No alcanzamos a ver la ira de Dios, o no alcanzamos a comprender la ira de Dios, ni tampoco entendemos nuestra condición delante de Dios. Porque todos los seres humanos nos creemos buenos. Yo no le hago mal a nadie. Y por eso menospreciamos la obra de Cristo en la cruz. Y al menospreciar la obra de Cristo en la cruz, estamos rechazando el amor de Dios. No importa que una vez al año nos colguemos de alguna cruz o nos demos algunos latigazos. ¿Sabe qué dice Cristo en Mateo? En Juan 3:19, un poquitico más adelante después de Juan 3:16. ¿Por qué no creen? Por el pastor, porque el hermano. No, el versículo 19 dice que porque ellos amaron sus obras, sus propias obras, y amaron más las tinieblas que la luz. Porque el ser humano, a causa del pecado, el ser humano ama las tinieblas. Ama estar en el pecado. Algo que nosotros los que estamos en Cristo hemos entendido. La Biblia y la gloria de Cristo no es apreciada hasta que por la gracia de Dios nos hace comprender que estamos bajo la ira de Dios. Ese momento en el cual usted se despertó y usted dijo, wow, soy un pecador. Estoy bajo la ira de Dios. Y es en su gracia que Él nos muestra que somos pecadores. Es en su gracia que Él abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Y es en su gracia que Él nos impulsa para que podamos decir, Jesucristo, yo creo en ti, que moriste en mi lugar. Y una vez más vemos, hermanos, que la obra de salvación es algo que
solo puede venir de Dios. No puede venir del hombre. ¿Por qué no puede venir del hombre? Bueno, porque la Biblia dice claramente que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y muerto es muerto. Muerto es inmune, muerto es que usted no responde. Aunque estamos vivos físicamente, espiritualmente estamos muertos a todo lo que tiene que ver con Dios. Somos un valle de huesos secos. Y creo que hay más descrito, no está en ese pasaje, Ezequiel, ¿cierto? Ezequiel. Es el ejemplo más claro en Ezequiel. Somos un valle de huesos secos. Y aunque el profeta profetizó y se unieron los huesos, seguían muertos. Solo hasta que Dios dio vida. Que sopló vida sobre ellos, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, gracias a Dios por el entendimiento que Él nos ha dado a través de su palabra para poder venir a Él. Entonces, los hombres tenemos que vernos no como personas que hemos amado a Dios, sino más bien como que Dios nos amó primero por su gracia y ahora lo podemos amar a Él. Mire un pasaje más, el último. Creo que ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer. Dejarlo como base, ¿no?, para lo que continuaremos hablando la próxima semana. Dice Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de vuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entiendo yo que todo el mundo siempre causa controversia, pero yo creo que la palabra clave ahí no es todo el mundo. La palabra clave ahí es, Él es la propiciación de vuestros pecados. La próxima semana, si Dios nos da vida, cuando empecemos a hablar del tercer aspecto, sacrificio, propiciación, el de la reconciliation, hablaremos un poco más de este pasaje. Entonces, el único que aplacó la ira de Dios fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nada más. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Señor, te damos gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo, tu único Hijo. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor, en tu gracia y a través del sacrificio de tu Hijo, tú decidiste aplacar tu ira sobre el pecado. Y hoy, al creer en tu Hijo, en su sacrificio, según como tu palabra lo presenta, hemos hecho justicia en Él. Gracias, Jesús. Como cantábamos al principio, Señor, lo único que podemos hacer es adorarte. Es adorarte y adorarte. Cantar de tu amor, del amor que nos rescató, del amor que nos perdonó, del amor que nos limpió, de ese amor que se entregó para darnos vida eterna, para adoptarnos, para hacernos parte de tu familia, Señor, y para dejarnos en esta tierra con un propósito de que reflejemos tu gloria al que no te conoce. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que en tu misericordia, Señor, ellos puedan ver la verdadera condición de su alma.
Señor, que la luz del Evangelio pueda resplandecer sobre ellos y sus ojos espirituales puedan ser abiertos, su entendimiento espiritual sea abierto y puedan venir al único que puede limpiarlos de su pecado, Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Señor, y los que estamos en ti, Señor, clamamos para que cada día podamos vivir en obediencia a tu palabra. Señor, que no pasemos por alto la obra tuya en el Calvario, sino que cada día podamos vivir a la altura de lo que somos, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues